Bienvenidos maestrantes de Educación Física de la Maestría de Gestión de la Educación Física y Deporte. Hoy nos encontramos para socializar lo que es el deporte y el niño. Vamos a estar hablando sobre las diferentes etapas de desarrollo sobre el niño en la iniciación deportiva, las especificidades físicas, neurológicas que tiene el niño, el papel fundamental del médico y el niño, las lesiones y el niño en el deporte, como también vamos a estar viendo qué hacer, cómo hacer para el desarrollo de la iniciación deportiva, entre otras especificidades de las lesiones deportivas en el deporte escolar. Vamos a ir como primera parte, las partes de las etapas de desarrollo del niño, y tenemos las especificidades anatómicas del niño. En cuanto a esto, tenemos que ir viendo y conocer con profundidad estas diferentes etapas del crecimiento del niño, desde 0 a 9 años, que es la etapa persimotora, y tenemos de 12 a 13 años una etapa de multilateral, de desarrollo deportivo multilateral. Tenemos ya entramos en materia ya entre entrenamientos más específicos entre 17 y 18 años, y de alto rendimiento ya con 20 y 21 años. Compañeros, ¿qué opinan ustedes sobre este material que estamos socializando este día? Muy bien, José Alfredo. Bueno, para darle inicio, buenas noches compañeros. Es bueno saber que cuando hablamos de especificidades anatómicas estamos hablando sobre la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, y es decir, la forma y la disposición y las relaciones que tienen entre los órganos y los componentes. Muy bien. Bien, Miguel, ¿quieres aportar? Ok, muy buenas noches, Miguel Durán por acá. Tenemos que tener en cuenta que estas etapas de los niños también son etapas, como lo dice, neuropsicológicas, en donde el niño en cada una de esas etapas cambia su forma de pensar, su forma de actuar, debido a los cambios que va sucediendo en su cuerpo. Y una etapa muy interesante es la etapa de la adolescencia, en donde el niño, además de cambiar su parte física, pero cambia muy drásticamente la parte hormonal, la parte de sus pensamientos, de la forma de actuar, y eso, por consiguiente, se traduce en algunas situaciones que debemos saber tratar dentro del mismo deporte. Emmanuel Débora, ¿quieres complementar alguna idea? Sí, buenas noches. Dándole continuación a lo que nuestro compañero Miguel estuvo diciendo, también va ahí en esa parte de lo que es el cambio hormonal, como estuvo destacando, que hay que tenerlo muy en cuenta, tanto en hembras como varones, ya en la parte de desarrollo de lo que es la iniciación deportiva en ese aspecto. Y citar también al señor Ruiz y Linares, si no me equivoco, 2001, donde destacan y resaltan esas diferentes etapas del niño, ya hablando del niño lactante, prenatal, niño lactante, adolescente y adultez. Bueno, como nosotros como educadores físicos, ¿cuál es la relevancia y la importancia de que nosotros debemos conocer las partes específicas de la anatomía de un niño? ¿Cómo lo puedo aprovechar en el área de educación física? ¿Puedo planificar actividades estructuradas de acuerdo a su edad? ¿Puedo proyectar cómo voy a hacer la iniciación deportiva en mi estudiante? ¿Cómo puedo prepararlo para una verdadera iniciación deportiva? Ahora bien, ¿cómo puedo aprovechar los brotes de crecimiento que tiene el niño? Agregando a esto que los niños no lo podemos someter a demasiadas cargas físicas, porque no hay estudios que revelan que esto aporta beneficios, ya que la ingesta de oxígeno en ellos es diferente a un adulto, como también la parte de aclimatación en el cuerpo, cuando este se excede de calor, es mucho más lenta. Es decir, que tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer ejercicios de alta intensidad en nuestros estudiantes. ¿Algún compañero quiere
corroborar o aportar una parte de esto? José Alfredo. Sí, Maribel, en el mismo orden, ahí cuando entra la frase que mayormente nosotros los maestros de educación física siempre decimos que el niño no es un adulto pequeño, sino más bien que sigue siendo un niño. Por ende, siempre tenemos nosotros como educadores físicos de tener esa conciencia y estar siempre pendiente de que no podemos sobrecargar a un niño, que todo va a depender de su edad. Muy bien, Miguel. Cuando hablamos de carga física tenemos que tener en cuenta que los niños por sí solos tienden a hacer naturalmente diversos tipos de movimientos, de ejercicio. Entonces, esos son los que hay que aprovechar. Los saltos que ellos hacen, las corridas, los movimientos de un lado hacia otro, pero no una carga física hacia su cuerpo, sino aprovechar la motricidad que ellos traen y la energía que ellos traen, que es lo más importante. Y que neurológicamente un niño no te va a responder igual que un adolescente o un adulto. O sea, un niño solamente está pensando en jugar, en hacer acciones lúdicas, mientras cuando ya estamos entrando entre los 11 y 12 años, sí podemos ir introduciendo acciones competitivas en la iniciación deportiva, pero un niño de 7 a 8 años no te va a responder de tal forma a lo que quiere estar jugando. Ya sí en adolescentes sí podemos desarrollar esa parte competitiva que queremos fomentar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer y cómo podemos aprovechar estas acciones sobre cómo iniciar a un niño? ¿O cuál es su experiencia en la iniciación deportiva para ir haciendo comparación? Miguel. Bueno, en mi caso, yo les digo a los padres cuando llegan a mi club, yo les digo, miren, en esta etapa a mí lo que me interesa es que ellos se diviertan, que ellos le tomen amor al juego, y gracias a Dios lo he logrado, porque cuando los niños llegan pequeños, las niñas en este caso, que es con lo que más trabajo, cuando llegan pequeños tienden a durar más en el deporte porque se enamoran, mientras cuando llegan más tarde, que ya están pensando en otras cosas, que ya tienen nortes dirigidos, que como que ya no es lo mismo. El enamoramiento tarda mucho y también tiende a pasar que entran en la etapa del desarrollo y ya no se adaptan a un estilo de vida que llevan las niñas más pequeñas. José Alfredo. Ok, dándole continuidad, Mariela, a lo que dijiste anteriormente, es bueno resaltar que el niño de 5 a 11 años simplemente, aunque participe en actividades predeportivas, siempre va a ver el deporte o las actividades como algo lúdico. Ahora, cuando ya el niño está en el margen de edad de 11 y 15 años, aumenta considerablemente sus capacidades físicas básicas, donde se encuentran flexibilidad, velocidad, fuerza, resistencia. Por ende, el niño ya va entrando en el deporte competitivo. Ahora, siempre tenemos que tener pendiente e irlos concientizando a ellos mismos entre el ganar y el perder. O sea, de una u otra forma siempre se gana una experiencia, un conocimiento, etcétera. También tenemos que tener el apoyo de profesionales que nos colaboren con nosotros con nuestra iniciación deportiva para el desarrollo y lo ideal para una iniciación deportiva, y para eso necesitamos médicos que apoyen y sustenten las diferentes etapas de iniciación deportiva. Si algunos de ustedes tienen alguna experiencia sobre el médico y el deporte, Miguel. Mira, al nivel que nosotros trabajamos es muy difícil encontrar un profesional que nos ayude o que trabaje a la par con nosotros, pero sí ya a nivel de grandes proyectos como el Proyecto Nacional de Voleibol, tienen sus médicos, tienen sus terapeutas, tienen sus psicólogos, tienen padres y madres que le acompañan y que hacen un papel eficaz, porque los profesionales, los jugadores, los talentos se trastornan por diversas situaciones. Entonces, esos médicos, esos especialistas son los encargados de darle seguimiento a esos atletas. Sí, en esa parte, dándole apoyo a Miguel, en mi experiencia ya en el centro educativo, gracias a Dios, padres, los mismos estudiantes,
está en esa área, ha dado un gran apoyo y ha sido muy beneficiante esa parte. Ha beneficiado bastante el área de educación física y en la parte de lo que es la nutrición, cómo acomodar ese juego lúdico para X estudiante que quizá al principio no lo podía realizar y se hubo que hacer una adaptación ya del juego para ayudarle a mejorar lo que son sus capacidades. Necesitamos las ciencias médicas para desarrollar a futuro nuestros deportistas, pero también necesitamos ese estudio físico para prevenir de aquellos niños que tienen algunas condiciones físicas ya. Entonces, tener ese examen físico en nuestros estudiantes nos proyecta a nosotros cómo debemos trabajar y cómo debemos trabajar, porque según la condición que tenga el niño, es que yo tengo que tener un plan estructurado para una iniciación deportiva y tenemos que ser delicados, porque la salud es algo delicado. Miguel, ¿tienes algo que aportar? Sí, que aunque dije anteriormente que no tenemos esos especialistas, esos que nos ayuden, pero por lo menos cada entrenador deportivo, principalmente, no los maestros, sino ya los entrenadores deportivos, por lo menos deben hacer una evaluación inicial de estatura, de capacidades, para saber si el niño va evolucionando. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que me llegan a mí que no saben caminar, que no saben desplazarse, y tengo que determinarlo en los primeros días que llegan para poder trabajar de forma individual con eso. Es decir, que en el nivel nuestro en las calles, los entrenadores nos convertimos en esos especialistas que deberíamos tener a disposición. Muy bien, porque hay una realidad y una cultura también que nos arropa a nosotros. José Alfredo. Sí, prácticamente Miguel la abarcó, pero voy a dar una pincelada más específica. Es también ahí el papel del médico en el niño infantil, es de suma importancia, ya que nos llega a nuestro centro y si nosotros tenemos un diagnóstico acabado por un especialista del área, eso nos concientiza más con respecto a lo que tú dijiste, de cómo saber la carga que le podemos suministrar a ese niño, dependiendo el diagnóstico que nos atrae, cuáles son sus condiciones, sus capacidades físicas, cómo podemos ayudarlo para que mejore sus capacidades, etcétera. Sí, porque en este ámbito del estudio físico y que podemos prevenir, hay deportes también que causan ciertas lesiones en nuestros niños y también tenemos que tener sumamente cuidado en el mismo. Ya sea como el fútbol, que si el niño no tiene una estructura ósea adecuada y si ellos no hicieron la parte técnica adecuadamente, pueden tener lesiones a largo plazo o a corto plazo. Y lo importante es de nosotros llevar las etapas de desarrollo acorde en la iniciación deportiva, tener ese estudio y esa planificación estructurada acorde al niño, a la edad cronológica, a la edad mental que ellos están en su etapa, y también ese estudio con profesionales que nos ayuden a nosotros a hacer un buen trabajo y una buena iniciación deportiva en nuestros atletas. Si hay algunas conclusiones que quieran agregar para finalizar este encuentro el día de hoy. Emmanuel. Sí, es bien importante esta parte de conocer esas diferentes etapas para tener un mejor desarrollo ya en lo que es en el área de educación física en nuestros estudiantes y tener unos mejores deportistas más adelante a lo que es ya a largo plazo. Es bien importante este material, conocerlo y saborearlo, como digo yo, para ponerlo en práctica. Muy bien, gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima.